Saludos, audiencia de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia. Estamos aquí nuevamente desde la conferencia Ante Su Palabra 2018 en Denton, Texas. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar un poco con el pastor Otto Sánchez acerca de un tema que se ha estado desarrollando a través de esta conferencia y específicamente queremos hablar con el pastor Otto acerca de un proyecto que por la gracia de Dios él y juntamente con otro equipo de trabajo han desarrollado. Bienvenido, pastor Otto. Gracias, Jorge, por la oportunidad de compartir contigo y de estar aquí en la conferencia compartiendo con tantos hermanos de distintas partes. Es un privilegio estar conversando contigo. Gracias por su tiempo. Queremos básicamente ayudar a nuestra audiencia a conocer un poco acerca de este proyecto de SER, que yo creo que tiene un enfoque acerca del discipulado en el contexto de la vida de un creyente y de la iglesia local. ¿Cómo nosotros podríamos definir qué es un discipulado? Discipulado, primeramente, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 28, en el pasaje que conocemos como la Gran Comisión, versículo 19, dice: id y haced discípulos de todas las naciones. Tradicionalmente la iglesia ha sido mucho más diligente en enviar que en hacer. Somos muy buenos plantando iglesias, pero la tarea de discipulado es el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con las personas que estamos ganando para Cristo? No es simplemente ganarla e irla acumulando. No es un concepto de buscar ovejas y meterla en un corral. Es que vamos a hacer con las que ya están ahí. Entonces, el énfasis en la mente de nuestro Señor Jesucristo estaba más en el hacer que en el lead. Es el imperativo que vemos allí. Cuando nosotros vamos a Hechos 2, versículo 41 al 42, que vemos la vida de los primeros cristianos, dice que los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar significa insistir de manera intencional en algo. Quiere decir que el Señor le da la comisión a los apóstoles y los apóstoles hicieron eso que el Señor Jesús les había encomendado y ya vemos que había frutos. O sea, los que se convirtieron con Pedro ya estaban siendo discipulados por los apóstoles. Eso quiere decir que había ese relevo, esa encomienda. Entonces, el discipulado no es más que un acompañamiento para formar en la oveja el carácter de Cristo y convertirlo realmente en un discípulo. La palabra discipulado lo que significa es aprendiz, alguien que aprende de un maestro. Los discípulos eran aprendices de Cristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 26, dice que se establecieron allí durante un año y se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos. No fue un nombre que ellos decidieron adoptar porque estaban creciendo. Bueno, necesitamos un nombre, necesitamos tener teachers que nos identifiquen o nada como eso. La gente comenzó a llamarle cristiano por su manera de actuar, por su manera de ser, por el carácter de Cristo reflejado en ellos. Quiere decir que el discipulado es ir formando el carácter de Cristo en la vida del creyente. La condición de discípulos, de esa condición nunca vamos a salir. Eso de que el discípulo superó al maestro nunca lo vamos a ver en nosotros con relación a Cristo. Nosotros somos discípulos y seremos discípulos de Cristo por la eternidad. Lo que podemos ir es creciendo en nuestra relación con Dios y mejorando como discípulos, pero nunca dejaremos de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el discipulado, a pesar de ser algo tan elemental, tan crucial, creo que es una joya perdida dentro de la vida cristiana, porque vemos muchas actividades en las iglesias, vemos muchas conferencias, pero el énfasis en el discipulado, en el acompañamiento, en el estar con las personas, donde nosotros vamos y tenemos gente a la cual nosotros le dedicamos tiempo y vamos trabajando con ellos, y nosotros a la vez somos formados por otros, eso no lo vemos con tanta frecuencia como debería de ser. Lamentable. ¿Cuál ha sido su experiencia tanto en la República Dominicana como en Latinoamérica? ¿Cuál usted cree que ha sido alguno de los problemas en este tema del discipulado? ¿Qué es lo que usted ha podido ver? Bueno, lo primero es una concepción errada
de lo que es la Gran Comisión. El énfasis está en el hacer. Ahora, lo que sí nosotros vemos, y he podido observar, el discipulado demanda mucho. Sí. Discipulado es acompañamiento. Nosotros estamos desde nuestras tribunas expositivas predicando el Evangelio. Y le predicamos el Evangelio a las masas, pero el discipulado requiere un esfuerzo mayor. El discipulado requiere que tú te bajes del púlpito y entonces hagas un acompañamiento, pero ese acompañamiento tiene que tener un buen testimonio, que es lo que te va a dar la autoridad. El apóstol Pablo le dice a sus lectores primero, por lo menos en 3 ocasiones, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué yo no pudiera decir lo mismo? Claro, para poder decir, sed pues imitadores de Otto o sed pues imitadores de Jorge, nosotros tenemos que vivir a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo. Entonces, el discipulado nos lleva a acercarnos más a las personas y que las personas nos vean. Hay un discipulado informal y un discipulado formal. Yo siempre digo, siempre que tengas la oportunidad, vive el Evangelio y siempre proclama el Evangelio. Siempre que tengas la oportunidad, proclama el Evangelio. Y siempre que puedas respirar, vive el Evangelio. El discipulado es igual. El discipulado informal es lo que la gente ve de mí. Es cuando estamos comiendo en un restaurante, y estoy a la orden para que me puedas invitar si está disponible. Cuando estamos y vemos a una mesera antipática porque ha tenido un día difícil y sale con una actitud grosera, como yo reaccione a eso, es mi discipulado. Cuando vamos conduciendo y vemos un conductor, alguien haciendo un rebase imprudente, como yo reaccione a eso, es discipulado. Cuando alguien quizás me trata no con las expectativas que yo esperaría que me trataran, eso es discipulado. Yo estoy modelando. Pero también el discipulado es formal, es un espacio y un tiempo que yo separo para tratar temas con personas que yo estoy viendo, que quiero encomendar, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a ver que Jesús no tenía 12 apóstoles nada más. Tenía 12 apóstoles, pero él tenía más discípulos. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, en ese tratado precioso sobre la resurrección, dice que Jesús se le apareció a 500 de sus discípulos a la vez, a más de 500. 500. Cuando vamos a Hechos capítulo 1 y capítulo 2, vemos que había 120 en el aposento alto que recibieron el Espíritu Santo. Cuando vamos a los evangelios, envió 70 de 2 en 2. Incluso en Lucas capítulo 8 vemos mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Eran discípulas de Cristo. En los 120 que estaban en el aposento alto había mujeres. Quiere decir que Jesús tenía discípulos y discípulas. Pero por alguna razón, en el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo, Él escogió 12, donde los discipuló de manera formal, donde hizo un acompañamiento, le dedicó tiempo, le dedicó sus energías, durmió con ellos, comió con ellos. Entonces hay un discipulado informal, digamos los 500, los 70, las mujeres que se veían, pero toda su energía y tiempo lo dedicó a esos 12. Ahora, el hecho de escoger discípulos no nos da la garantía de que todos van a ser buenos discípulos. Vemos que en los momentos grises previo a la crucifixión, todos se apartaron. Judas lo negó. O sea, el hecho de que yo haga discipulado no quiere decir que va a haber lealtad a Cristo y lealtad a nosotros como discipuladores. Hay el riesgo. Entonces, el discipulado demanda más que la predicación. La predicación, nosotros, en el caso de nosotros los pastores, estamos en nuestras recámaras, estudiando, orando, pero el discipulado, en adición a la predicación, requiere un acompañamiento y requiere un modelar. No vamos a tener discípulos si nosotros no modelamos, porque nadie va a querer estar con nosotros si nosotros realmente no estamos dando buen testimonio. Quiere decir que la autoridad del discipulado
se refuerza con un buen testimonio. Con Jesús quería estar todo el mundo, hasta los niños, en una cultura donde los niños eran despreciados y lo veían como un estorbo. Aún en los discípulos, Jesús era atractivo para ellos. Entonces, la grandeza del maestro, del que discipula, es que las personas quieren estar con él, aun cuando él no los ha convocado. Sí. Porque quieren aprender, Claro. quieren succionarlo, quieren aprovechar cualquier situación, cualquier momento, y realmente cualquier detalle, cualquier momento es oportuno para enseñar cuando estamos discipulando. O sea que yo creo que muchas veces ese elemento personal e intencional en el discipulado está ausente, porque yo creo que el corazón nos engaña y a veces como pastores no queremos experimentar tal vez la traición, o no queremos experimentar el que alguien nos defraude, y entonces pues tal vez mantenemos una actitud un poco distante, y pues yo discipulo a través de la predicación y a través de las clases, pero muchas veces ese elemento personal está ausente. Y hablando de todo este tema del discipulado, quiero que nos comience a hablar acerca de qué es el ministerio ESER, porque a raíz de todo lo que usted ha compartido, entiendo que es una de las motivaciones por las cuales este ministerio de ESER se desarrolló. Así que, ¿qué es ESER? Antes de contestarte esta pregunta, yo pienso que tú tocaste algo muy importante y me quiero montar en tu argumento para ampliarlo. Realmente, el discipulado nos saca, en el caso de nosotros los pastores, de nuestra zona de confort. Sí. Yo tengo 26 años en el ministerio pastoral y he visto mucho. Cuando yo comencé el ministerio pastoral, yo me encontré con algunos amigos pastores. Por ejemplo, puedo citar al pastor Freddy Noble. Y estuvimos juntos en mi primer año de ministerio y todos los días nosotros hacíamos ejercicio juntos. Después el Señor lo llamó a otro ministerio y nos separamos. Pero eso dio su fruto, y mi amistad y mi gratitud siempre estarán ahí. Pero el asunto está en que en estos 26 años que tengo de ministerio pastoral, creo que muchos pastores marginando e ignorando de manera intencional o de manera inconsciente lo que es el modelo bíblico, no están discipulados. Creen que desde la tribuna pueden predicar un buen sermón, como los políticos de partido de masas que sostienen a sus seguidores mediante un discurso público. Sí. No se disipula mediante un discurso público los domingos en la mañana, por excelente que sea el sermón. Por positivo y fiel y claro que sea, esa predicación no es suficiente. No solamente discipulado es estar en una reunión pastoral. No es de verdad, la predicación expositiva es imprescindible. La reunión pastoral también, pero aparte de esa reunión pastoral, los pastores, los ancianos tienen que tener discípulos donde abren sus corazones, abren sus casas, acompañan, se sacrifican, se molestan porque lo están sacando de sus comodidades. Eso es discipulado. Discipulado es un Jesús levantándose por la mañana a orar, como nos señala Marcos capítulo 1, 29 al 39, y allí va Pedro diciéndole: Señor, allí está la multitud que te espera. O sea, es tener un espacio abierto para que la gente nos conozca, y puedan saborear lo que es la relación con Cristo, inspirado en cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Quizás por esa razón es que quizás no vemos tantos pastores, y eso es si fuéramos a examinar el ADN de la iglesia, creo que eso es un gen defectuoso que nosotros tenemos que corregir, y se corrige yendo a las Escrituras y replicando el modelo de Cristo. Tenemos que hacer realmente una
reevaluación de cómo nosotros nos estamos manejando. Es el discipulado, es nosotros abrir nuestras casas, no para que los otros pastores vayan a nuestras casas, es para que las personas que estamos discipulando vayan a nuestras casas, me vean tratando a mi esposa, me vean compartiendo con mi familia. No es que mi casa va a ser un lugar público. Sí, no es un reality show. No es un reality show, no es eso. Es que realmente nosotros vamos a abrirnos. Nosotros vamos a seleccionar nuestros discípulos. Jesús estaba con los discípulos. Jesús está con sus discípulos y está en una embarcación y él está durmiendo, y ellos ven a Jesús cómo reacciona ante la tormenta. Ellos ven a Jesús hablando con una mujer en Samaria y se sorprenden, pero Jesús le modeló. Por ejemplo, en este caso, ellos nunca vieron a Jesús, según el relato que vemos en la Escritura, nunca vieron a Jesús hablando con una mujer solo. Quizás la única vez que Jesús estuvo a solas con una mujer fue cuando resucitó y María Magdalena fue donde él, y él tuvo la delicadeza de decirle: no me toques. O sea, eso es discipulado, eso es ver. Ellos se sorprenden al ver a Jesús, pero Jesús estaba en el pozo hablando con ella. Quiere decir que el discipulado es: mira cómo yo me relaciono con Cristo, y esto debe inspirar y motivar. Pero también es mostrarle a la gente nuestras flaquezas, y decirle con esto: mira cuán abundante y sobreabundante es la gracia de Cristo, que a pesar de cómo soy, tengo la esperanza de que el Señor me vaya transformando como Él quiere que yo sea. Amén, porque muchas veces las ovejas nos ven a nosotros los pastores, nos idealizan. Y piensan que nosotros no tenemos las mismas luchas y batallas que ellos tienen. Exactamente. Y el que la gente no nos idealice es una nota preciosa de esperanza, es una flor en el desierto, es un oasis donde la gente puede allí ir y beber. Realmente, mostrarnos tal y como somos, y decirle a esos hombres, y por qué no en ocasiones grupos mixtos con mujeres, parejas, podemos discipular parejas, vengan y vean cómo nosotros como pareja funcionamos. Es una nota de esperanza para cada uno de ellos. Entonces, volviendo a la pregunta original, surge de frustraciones. Es lo que yo le llamo fracasos saludables. Los fracasos saludables son los eventos que nos generan crisis, que nos traen dolor, pero que nos acercan más a Cristo y nos ayuda a disfrutar más de su gracia. Como dice Dave Harvey, hasta que el pecado no sepa amargo, la gracia no sabrá dulce. Entonces, realmente, en el año 2009, 300 personas nuevas llegaron ese año a la iglesia. Se añadieron. Cuando pasamos balance, dimos muchas gracias al Señor. 300 personas nuevas. Pero nosotros no teníamos la infraestructura para dar respuesta a esas 300 personas nuevas. Si iglesia es tener gente y tener consumidores, pues estás bien. Pero si iglesia es pastorear, apacentar, alimentar, discipular, llenar las necesidades integrales de la persona, entonces estábamos fastidiados. ¿Cómo nos fastidiamos? Claro. Entonces, realmente hubo mucha presión en todos los líderes, los pastores, para dar respuesta. Gente nueva llegaba y me decía, dijeron que me iban a visitar, no me visitaron, pastor. Entonces estábamos asfixiados. Durante el 2010 fue un año de mucha frustración. El 2011 fue un año donde reflexionamos mucho y me di cuenta de varias cosas. Primero, un sobrecelo doctrinal, que yo le llamo un sobrecelo doctrinal, que el camino para entrenar a las personas para que puedan honrar a Dios en lo que podemos llamar la doctrina del sacerdocio del creyente, empoderarlo para que puedan servir al Señor, es un camino muy largo. Era un camino muy largo de 3 años por el celo doctrinal. Antes de usar a alguien, esta persona tiene que saberse bien las confesiones de fe, tiene que saber mucho de doctrina para defenderla, y se diluía la pasión al no usar a nadie hasta que nosotros entendiéramos que estuviera listo. Claro. Entonces entendíamos que no era correcto, que sí podíamos hacer eso, pero de una manera más condensada y elemental, y arriesgarnos a que la gente sirviera, porque al fin y al cabo también el Señor
todos los días que nosotros servimos es un riesgo. Él se ha arriesgado con nosotros. Entonces surgió lo que en ese momento llamamos la escuela de servidores, que redujimos a un año todo eso, y era una condición para poder servir. Eso evolucionó hasta lo que ahora se llama ESER, que originalmente se llamaba Escuela de Servidores. Y ESER es una herramienta de discipulado donde nos concentramos en 3 áreas fundamentales del discípulo: el corazón, el conocimiento y el camino. El corazón son clases devocionales que tiene que ver con el carácter del servidor, el servidor como líder, el servidor como adorador y las disciplinas del servidor, de la persona que quiere servir al Señor. Y ahí tratamos con libros, Vivir con Integridad y Sabiduría de Miguel Núñez, La Adoración de Bob Coughlin, el libro La Disciplina del Hombre Piadoso de Ken Hughes y El Liderazgo Espiritual de Henry Blackaby. Y esos libros, pues, los estudiantes lo van estudiando con un facilitador. Luego nos concentramos en libros que tienen que ver con el conocimiento teológico en el aspecto conceptual, hermenéutica, preparar un estudio bíblico, discernir un sermón positivo, un sermón bíblico y doctrinas esenciales de la fe. Ahí usamos el libro de Sugel Michelem, ahí usamos el libro de Robert L. Plummer, Preguntas y Respuestas acerca de hermenéutica. Ahí usamos mi libro Hacia la Meta, de doctrina, y así sucesivamente. Luego nos vamos al camino, que es acción. Bueno, ya tenemos el carácter, ya tenemos el conocimiento, y fíjate que lo hacemos en ese orden porque la base del conocimiento debe ser un buen carácter. El apóstol Pedro le dice a sus primeros lectores: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Si nosotros construimos conocimiento sin carácter, va a ser letal. Y eso es lo que nosotros hemos visto: personas muy preparadas, personas muy equipadas teológicamente, pero con un carácter, digamos, miserable, que no reflejan a Cristo. Entonces, el conocimiento sin virtud hace daño, sin una vida piadosa. Entonces, bueno, tenemos el reforzamiento del carácter, el reforzamiento del conocimiento, pues no nos quedamos ahí. Ahora vamos a enviarte, a comisionarte. Entonces, tenemos clases que tienen que ver con los dones espirituales. El tema de los dones espirituales también es un tema marginado dentro de las iglesias. El Señor le dio a sus discípulos por medio del Espíritu Santo dones espirituales: la predicación, la enseñanza, la misericordia, la ayuda. Todos esos son dones que Dios nos ha dado, y lo que queremos con estas clases es que la persona tenga una idea de cuáles son sus dones espirituales e intencionalmente despierte un hambre para reforzar esos dones. También tenemos un Strength Finder, eso es un buscar una evaluación de tus fortalezas como persona. Se puede definir fortalezas como una combinación poderosa de habilidades, talentos y recursos que tú tienes como seres humanos. Y esos libros de fortalezas describen que todos los seres humanos tienen unas 35 fortalezas, y de esas fortalezas hay 5 predominantes, y lo que hacemos es una evaluación online donde la persona combina y responde las preguntas que se hacen, y puedes descubrir su fortaleza con un margen de exactitud de aproximadamente un 90%, y combinando eso con nuestros dones podemos servir al Señor. ¿Qué es lo que se busca con la fortaleza? En vez de estar ayudando y empoderando y capacitando a una persona que no tiene una destreza, una habilidad, un talento para hacer algo, es mejor insistir en lo que somos buenos y desarrollar eso. Por eso es importante conocer nuestros dones espirituales. En nuestra iglesia todos los servidores han pasado por ESER, y cuando necesitamos un candidato, nosotros vamos a un archivo y decimos: mira, yo creo que fulano es bueno, o fulano no es bueno para eso, porque mira sus dones y sus fortalezas. Entonces, ESER funciona desde la iglesia local. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Desempacar el conocimiento y la verdad bíblica
y ponerla al alcance de la gente a través de la iglesia local. La reforma, oyéndonos atrás, los primeros siglos del cristianismo, 2 siglos y medio, fue una iglesia pobre, perseguida y prohibida, pero también muy poderosa. Sí. ¿Por qué? Porque había discipulado. No importa el riesgo, no importa la inversión, no importa el dolor o el sufrimiento, había discipulado. El creyente acompañaba al otro creyente aún en medio del hambre, en medio de los crímenes, del riesgo. Y por eso tuvimos una iglesia que llegó a tocar las mismas puertas del Imperio Romano. Eso quedó en el olvido porque la iglesia después se acomodó y ya entendieron que habían llegado a la meta. Ya somos reconocidos, no somos perseguidos. Entonces, durante la Edad Media, la joya del discipulado se ocultó. Los reformadores vuelven y desempacan la joya y la ponen y la pulen, que se vea todo su esplendor. Se redescubre la doctrina del sacerdocio del creyente. Y nosotros pensamos que la reforma fue exitosa porque se imprimieron Biblias de Gutenberg, aproximadamente 200 Biblias que se quedaron en la élite, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué se divulgó? Las 95 tesis en pequeños tratados, y la verdad bíblica fue desempacada y se popularizó. Por eso todavía nosotros nos beneficiamos de la reforma. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que discipular a la gente, y ESER es una maravillosa herramienta para esto. Que un ama de casa esté oyendo la radio y diga, eso no es una predicación bíblica. Que un agricultor en el medio del campo esté oyendo palabra de Dios y diga, esto es palabra de Dios, yo la recibo. Y la gente pueda dominar herramientas esenciales de interpretación bíblica, que no tengan que ser expertos en los idiomas originales para poder discernir cuál es la verdad bíblica, que tengan herramientas para que puedan ir en la Biblia y estudiar. Entonces, ESER se trata de eso. Entonces, desde la iglesia local, la gente se junta y de una manera andragógica. Andragogía es educación de adultos. Todo el que sepa leer y escribir puede participar de ESER y disfrutar de la hermosa aventura de estudiar la palabra de Dios como nosotros lo estamos promoviendo y haciendo. ¿Y aproximadamente cuánto dura el programa? Porque a lo mejor alguien está escuchando y dice, me interesaría ser parte de esto. Sí. ¿Cuánto dura el programa? El programa es flexible. Una de las características que tiene la educación de adulto es que, aunque decimos educación de adultos, pueden participar jóvenes y todo el mundo, hasta niños si quisieran, pero facilita por su metodología que la gente pueda participar. Educación de adultos es maravillosa porque el profesor no es el típico profesor de un aula de clase, sino que él funciona como facilitador y motiva que los participantes se integren al proceso de enseñanza. Sí, que no es un monólogo. No es un monólogo. Hay dinámicas. Tú participaste en lo que estamos haciendo en ESER, y hay canciones donde los estudiantes participan como homework, como una tarea. Vamos a componer una canción sobre cómo lucho con las tentaciones ahí mismo. Tienen 15 minutos para hacerlo. Una dramatización. Y esas dinámicas integran. Entonces, las personas pueden participar, y ESER es tan flexible que tiene un rango, el mismo programa, dependiendo del contexto, desde mínimo 1 año hasta 2 años. No queremos que se extiendan más de 2 años, porque no queremos que la gente se desanime con un programa muy largo. El adulto tiene la particularidad que él sabe que no tiene mucho tiempo, por lo tanto quiere aprovecharlo. Y ESER funciona una vez a la semana con un mínimo de 3 horas. Las personas se reúnen allí en un lugar determinado, y entonces con el facilitador inicia ese proceso donde ellos sí tienen que estudiar, tienen que leer. Tenemos una bibliografía de aproximadamente 13 libros. Entonces va a haber clases donde se va a ver un video, y ellos deben tener la responsabilidad. Yo recuerdo con alguien que me preguntó, pero hay que leer.
Óyeme, claro que hay que leer. Claro. La Biblia hay que leerla. Ajá. Dios se revela de manera especial por un libro. Y el que no puede leer, que la oiga. Pero necesitamos comer la palabra de Sí, Dios sí. todos los días. Y los buenos libros también hay que leerlos. Entonces, hemos sido cuidadosos en seleccionar esa bibliografía para que las personas tengan buenos materiales a su alcance y puedan leer la palabra de Dios y leer lo que yo llamo tomar los cerebros prestados Claro. de otras personas y nutrirse de ellos. Entonces, eso puede durar de 1 año a 2 años según el contexto y según, en acuerdo con ese, después de examinar lo que es el programa, y creo que a nosotros nos vendría bien 1 año. Por ejemplo, en la fase primera, que es el corazón, eso se puede hacer en 4 meses. Los libros son cortos y son más inspiracionales, más devocionales. Luego, en la parte del conocimiento, probablemente ahí va a durar, en vez de 4 meses, puede extenderse a 8 meses. ¿Por qué? Porque se requiere más ejercicio, probablemente hay conceptos que las personas se están enfrentando a ellos, pero las clases para nada son aburridas. Tenemos una metodología dinámica de integración de todos los participantes y creo que es una herramienta que está al alcance de todos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como maestro en el contexto tanto de la iglesia local como de institutos bíblicos ya más formales, y siempre recuerdo la queja de los estudiantes de que pues ellos venían a la clase, escuchaban, pero ya la otra semana se les había olvidado todo lo que habían escuchado y visto, porque no hay un espacio para que ellos puedan poner en práctica lo que ellos están recibiendo, ¿verdad?, por parte del maestro. Y no todo el mundo aprende igual. Hay personas que pueden aprender simplemente leyendo, hay otras que necesitan de recursos audiovisuales, otros necesitan de las dinámicas para poder entonces aplicar y entender lo que están aprendiendo. Háblanos un poquito acerca de cómo funciona o el acuerdo de acreditación que tienen, porque hay personas que quieren desarrollarse y quieren capacitarse en algún tipo de colegio bíblico o instituto bíblico, pero una de las preguntas que casi siempre surge es: ¿tienen algún tipo de acreditación? Sí. Porque simplemente no quieren tomar un curso por tomarlo, quieren tener algo que puedan usar para en el futuro continuar otros estudios. Háblanos un poco acerca de qué acuerdo tiene SER. Sí, SER tiene la más alta acreditación. Es un programa que surge en la iglesia local y se desarrolla en la iglesia local. Como dije al principio, es sacar el estudio teológico de los seminarios y llevarlo a la iglesia. Es allí donde debe estar. Sí. Es allí donde nace el estudio de la palabra. Porque no todo el mundo va a ir a un seminario. No todo el mundo va a ir a un seminario. Hay muchas instituciones paraeclesiásticas que ayudan, que trabajan con niños, trabajan con los hambrientos, con los huérfanos, con personas de mucho riesgo social. Sí. Pero eso es una responsabilidad de la iglesia. Sí. Y estas instituciones paraeclesiásticas están, y gloria a Dios por ellas, porque si no, no se estuviera haciendo nada, porque la iglesia ha fallado. De igual manera, los seminarios están porque las iglesias no están funcionando como deben de funcionar. Entonces, SER es un brazo amigo y aliado de la iglesia local. Y entonces, con la ventaja, la virtud de que si una persona está estudiando en su clase de escuela dominical o en un programa de discipulado y después él quiere formar parte de un seminario, eso no se lo van a acreditar. Pero SER sí. Quiere decir que una persona que reúna los requerimientos, y cuando hablo de reunir los requerimientos es que haya terminado su high school, es decir, sus estudios de escuela secundaria, pero no tiene el tiempo para ir a un seminario. Esta persona estudia en SER, en esa hermosa aventura que es estudiar en SER, en ese programa de discipulado. No va a sentir que está estudiando en un seminario, sino que está en un programa de discipulado. Sí. Los seminarios no forman discípulos. Correcto, eso es información. Y son buenos, pues yo todavía sigo estudiando y me voy a morir estudiando. Soy presidente de un seminario. Los seminarios no
trabaja en el carácter. El seminario te da las herramientas y los espirituales. Eso le va a ayudar en su carácter. Pero si una persona va a ir a un seminario para ser una persona piadosa, la piedad tiene que procurarla tú en tu relación con Dios. Te puede encontrar con clases que te confronten, pero la función del seminario es darte las herramientas. Entonces, tú vas a estudiar en un programa de discipulado y ya has terminado la high school. Cuando termine en 1 año o máximo 2 años, tú tendrás un grado asociado. Entonces dices, wow, pero ya que yo hice esto, me gustaría seguir estudiando. Correcto. Entonces, puede estudiar online. Si vive en cualquier parte del mundo, tiene acceso a estudiar a través de nuestro Seminario Teológico Bautista Dominicano. Es un seminario internacional, tenemos comunidades de estudios en distintas partes del mundo hispano. Y entonces, después que termine tu bachelor o tu licenciatura, como se dice en Latinoamérica, entonces, si quiere hacer una maestría, puede optar por estudiar una maestría en Southeastern Baptist Theological Seminary, que es uno de los mejores seminarios que tenemos acá en Estados Unidos, uno de los mejores seminarios del mundo. Entonces, sí tenemos toda la acreditación. Pero si la gente quisiera estudiar en otro seminario por tener la acreditación, hemos hablado con otros seminarios que están dispuestos también a recibir nuestros estudiantes de SER. Pero realmente es una comunidad de discipulados. Y aunque está acreditado, eso es una de las grandes virtudes que tiene, porque hay personas que a lo mejor comienzan a estudiar y una parte de los que están en el programa de SER en alguna comunidad, en alguna parte del mundo, no quieren seguir estudiando. Entonces la iglesia local va a tener un gran activo teológico y de recursos en esas personas. Claro. Y es bellísimo ver personas amas de casa estudiando, médicos estudiando, policías estudiando. Te estoy hablando de casos reales que he visto. Hermanos que trabajan en construcción, llegan con sus botas sucias de cemento a su programa de SER. De verdad que yo estoy sumamente contento y animado con lo que Dios está haciendo en esto. Eso que dijo ahí al final es bien importante, porque yo he tenido la oportunidad de estar participando como estudiante y luego como profesor en algunos institutos, y no queremos disminuir, ¿verdad?, que las personas tengan una seriedad a la hora de estudiar, pero se les exigía que tenían que venir de corbata y camisa y saco, y habían personas que por los horarios que tenía los diferentes institutos que hay, pues a veces salían a las 5:30, 6 del trabajo, llegaban a la casa corriendo a tener que ponerse un saco con una corbata y una camisa para llegar tarde luego a la clase. Y habían personas que no se matriculaban por ese mismo tema. SER alcanza a todo el mundo. Ven cómo está. Una de las cosas que me fascina de la narración bíblica en el libro de los Hechos es que Pedro y Juan, Dios los usa para sanar al paralítico que está en la puerta la hermosa del templo. Luego el hombre sale brincando y saltando, y los de la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín, se dan cuenta de esto y lo llaman a Pedro y a Juan. Entonces, estos tipos que eran hostiles al Evangelio, que fueron los que crucificaron a Cristo, que odiaban a Cristo y ahora también estaban odiando a los discípulos, reconocían que eran hombres sin letras, y comunes y corrientes. Sabían ese, como dicen en inglés, ese handicap, ese impedimento, esa limitación. Son tipos sin letras y del vulgo. No tienen educación, pero, dice, reconocían que habían estado con Jesús. Jesús no es exclusivo. Jesús es inclusivo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo ahora de descansar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo vil y menospreciado. Vino a buscar el Señor para avergonzar a los sabios. Y realmente, de verdad que a mí me emociona ver personas que nunca van a tener la oportunidad de buena educación, a menos que la educación vaya donde ellos están. Correcto. Y quiero hacer otro señalamiento. La buena educación cuesta. Casi todo lo bueno debajo del sol, en términos materiales, cuesta. Si quieres buena comida, cuesta más. Si quieres buena ropa, cuesta más.
Si quieres una buena casa, cuesta más. Si quieres buena educación, también cuesta más. Sí. Las mejores escuelas están en los mejores vecindarios. Todo cuesta más. Eser pone algo bueno para que los que no pueden pagar lo que es algo bueno tengan la oportunidad de hacerlo. Claro. Eso es una carga. Y Eser no tiene fines lucrativos. Tenemos lo mínimo para que pueda operar. Yo, como fundador y presidente de Eser, no vivo de Eser, ni las personas voluntarias que están conmigo. Sí. Por lo tanto, no tenemos la presión de salir con el cuchillo en la boca para buscar. Dios nos como provee. Vendedor de carro. Como vendedor de carro o vendedor de seguro. Sí, sí. O un vendedor de enciclopedia. Ajá. Que ya están en extinción. Correcto. Nosotros no estamos así. Con un vendedor de carro usado. Sí. Nosotros no tenemos esa presión. Sí tenemos unos costos para mantenernos. Y de verdad aprovecho este medio. Si alguien quisiera invertir en Eser, estamos abiertos. Pero lo que queremos es que una buena comida le llegue a todo el mundo. No importa dónde estén, que esa buena comida, la enseñanza bíblica le llegue. Alguien se preguntará, ¿y cómo seleccionan los maestros? Nosotros seleccionamos a los maestros porque sabemos que hay, y como recuerdas que Elías en un momento de depresión decía, solamente yo he quedado como profeta. Y, ¿tú recuerdas la respuesta del Señor? Sí. Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Los maestros de Ser en la providencia de Dios están en todas partes. Hay 7,000, por usar ese número simbólico, de hombres que están en todas partes. Y donde quiera que nosotros comenzamos una comunidad Eser, ahí están. Correcto. Ahí están los hombres y que Dios va a usar en la enseñanza, gente preparada que están así, de brazos cruzados y tienen el carácter, solamente necesitan la oportunidad. Entonces nosotros usamos un personal acreditado que haya tenido estudios teológicos. Ese personal evaluamos y pedimos referencias de su vida, porque un discipulador no transmite solamente conocimiento, transmite vida, es un trasplante de vida que inspira a las personas que están en esa comunidad. Y ahí en Eser, pues Dios nos da la oportunidad y en su providencia de encontrar esos profesores con piedad y con acreditación para que puedan ser parte de la comunidad de Eser. Excelente, excelente. Nosotros estamos muy entusiasmados con la oportunidad de poder comenzar a proveer estos recursos y este programa allá en Delaware, donde nos encontramos trabajando. Habíamos estado en la búsqueda de alguna opción para educar la iglesia local, pero también para educar a muchos hermanos en la fe que tenemos a nuestro alrededor, que también estaban buscando una opción para continuar sus estudios y su capacitación, y pues estamos agradecidos por esta oportunidad que Ser nos brinda a nosotros como pastores de iglesias locales para poder ayudar a nuestras comunidades de fe. ¿Dónde podemos conseguir más información respecto a Ser? Ser todavía está en gestación y está creciendo, y gloria a Dios que nos encontramos con amigos como tú, como la Red 18, que dirige nuestro amigo personal Félix Cabrera. Estamos en gestación, pero sí pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, ministerioeser.org, y ahí está nuestro correo electrónico, que también puede accesar por nuestro correo electrónico, y ahí va a tener informaciones, pero si necesita más informaciones adicionales y personalizadas, ahí también puede escribirnos, y incluso hasta podemos tener comunicaciones vía Skype o por teléfono, como sea. Queremos estar con la gente de manera personalizada. ¿Cuál es el eslogan de Eser? Porque alguien dice, ¿y ese nombre qué significa? Eser es un acrónimo de lo que originalmente fue Escuela de Servidores. Pero nuestro eslogan es, más que hacer, es ser. y cayó bien. Hemos estado hablando con algunos hermanos como
pastor Julio Crespo, él me dice, mira, tenemos que hacer Esther en inglés, y ya estamos en conversaciones para las segundas generaciones de acá en los Estados Unidos que se sienten más cómodos. Entonces estamos en ese proceso y resulta que se va a llamar igual. School of Servant. Esther. Qué bueno. O sea, que aún en inglés se mantendrá el mismo nombre. Estamos también en la fase de preparación de comenzar un Esther en portugués para la comunidad brasilera, y se va a llamar Esther como quiera. Sí. Entonces quiere decir que no sabemos qué va a pasar cuando se traduzca al chino, pero por lo menos en inglés, en portugués y en español mantenemos el mismo nombre. Qué bueno. Pastor Otto, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por proveer toda esta información valiosa para todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Faro de Gracia y especialmente a través de Soldados de Jesucristo, que tiene una plataforma bastante grande en Latinoamérica. Sí. Así que una alegría. No, la alegría es mío, y realmente estamos para servirle y con todas las herramientas que Dios nos ha puesto, simplemente queremos ponerlas al servicio del reino. Muchas gracias, Jorge, te quiero mucho y te agradezco la oportunidad. Gracias, Pastor Otto. Bueno, aquí ya saben, audiencia de Radio Faro de Gracia y de Soldados de Jesucristo, seguimos proveyendo opciones, recursos para la iglesia en Latinoamérica, para que ustedes que están buscando opciones para poder educarse, puedan conocer de estas opciones que están disponibles a través de diferentes ministerios que se están desarrollando para la educación y la preparación bíblica, teológica y del corazón de los creyentes hispanos. Así que Dios me los bendiga y seguiremos transmitiendo aquí desde la conferencia Ante Su Palabra 2018. Dios me los bendiga.